Buen día a todos, mi nombre es Esteban Valle. Me gustaría hablar algo respecto a lo amplio que es este tema de la economía y cómo se desarrolla en la sociedad. El texto y muchos economistas definen una economía como el sistema de actividades productivas de la sociedad, mientras que la economía como ciencia social que estudia la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Esto en términos más simples podemos definirlo como todo lo relacionado con el intercambio de bienes o servicios que gira en torno a la sociedad. Siendo más prácticos y para entender la economía, es un ciclo donde las personas intercambian a través de la adquisición de bienes, llámese compras y ventas, algo que en la antigüedad se conocía como trueque, pero ya en nuestra época moderna se conoce como comercio. Se sabe que todos siempre vamos a necesitar de diferentes cosas para nuestra subsistencia y tener una calidad de vida buena, con lo cual la economía en este constante movimiento y mejoramiento para satisfacer las necesidades de la sociedad. Lo que nos trae el concepto de mercado. Inicialmente viéndolo desde el punto de vista microeconómico, el mercado se basa en cómo los individuos toman sus decisiones y cómo éstas interactúan. ¿Qué quiere decir esto? Todos debemos suplir necesidades básicas para sobrevivir y el mercado ya más amplio nos ofrece bastantes alternativas de las cuales la gente siempre va a buscar la más acorde a su necesidad, pero principalmente a sus recursos. Allí es donde entra la interacción porque dependiendo de esto el mercado se mueve y puede ofrecer más o menos mejor o peor un producto. Pero esto no es necesariamente exacto, ya que el mismo mercado de alguna forma es movido por algo conocido como la mano invisible. Particularmente se puede entender cómo los diferentes involucrados en el mercado determinan cómo se debe mover la economía, eh, que aparte de suplir necesidades básicas, a través de algunas tendencias insertan necesidades ocultas que generan un impulso de consumo en la sociedad. Y normalmente esto fluctúa o se ve en temporadas. Lo que normalmente conocemos en las fechas especiales o también insertan una constante, entre comillas, mejora en los productos que hacen que las personas siempre quieran lo que mejor les beneficie. Y ya en un lado más macroeconómico, la economía abarca temas más complejos, pero no ajenos a lo que ya se ha hablado, tales como las recesiones y sus implicaciones, que allí es donde existen las políticas públicas que nos ayudan a reducir el impacto. A partir de aquí, podemos hablar de 12 principios que tiene la economía y cómo estos demuestran la idea inicial que está en un ciclo y que todo se complementa. En primer lugar, el principio de que hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Esto es esencial para entender el funcionamiento de la economía, ya que hablamos de las necesidades primordiales e infundadas en la sociedad. El consumidor como tal sabe que debe producir o trabajar para consumir, y al tener recursos escasos siempre debe determinar en qué gastar, darle prioridad a sus necesidades básicas como comida, vivienda y algo para su bienestar, y basado en sus recursos poder ver qué otro tipo de consumo puede cubrir. Allí entran las necesidades infundadas que dinamizan la economía, algo como consumir en ocio, tecnología, vida saludable y muchas otras cosas más. ¿Y cómo influye este principio en el mercado? Pues en lo expuesto anteriormente, el comercio en sí debe elegir qué ofrece, ya que cuando se habla de escasos recursos en este campo, estaríamos hablando de la demanda. Por ende, debe saber dónde enfocar sus esfuerzos para tener mayor rentabilidad. El principio que habla de que el verdadero coste de algo es su coste de oportunidad. Siendo claro con este concepto, debemos entender que el coste es lo que en cierta forma invertimos o perdemos para adquirir algo, con lo cual, ejemplificando una persona que se dedica su tiempo a una carrera, su coste es el tiempo que invierte para que la oportunidad de mejora laboral en un futuro sea real. ¿Y cuál sería su coste de oportunidad? El no poder invertir ese tiempo en un trabajo que pueda darle mejor estabilidad en lo personal. Y esto también puede ser a la inversa. ¿Y cómo podríamos dar un ejemplo a nivel de mercado? Allí podríamos ver algo común en marcas exclusivas que, al ofrecer un producto de alta calidad y respaldado por el prestigio de su marca, su coste sería no poder llegar a todos los consumidores, ya que no toda la sociedad tiene gran poder adquisitivo. Pero esto genera su oportunidad
de que la parte de la sociedad que es seducida por la exclusividad pague incluso precios fuera de lo convencional por sus productos y así mejorar su prestigio que haría que se expandiera. El principio que dice, entre comillas, cuánto, es una decisión de margen, nos habla de algo similar al primer principio, ya que aquí se determina en cierta forma cuantitativamente lo que invertimos en algo dependiendo de la necesidad. Los recursos que aquí no solo son tangibles como el dinero, también estamos hablando de tiempo y demás recursos intangibles que hacer que una economía circule correctamente. Si lo vemos desde la perspectiva como consumidor, determinamos cuánto podemos necesitar un producto, pero basados en los recursos, cuánto vale la pena adquirirlo. Aquí también se ve efectuado al productor, ya que basado en la tendencia del consumidor puede definir cuánto esfuerzo implementa en un producto o qué cantidad produce. Y esto lo determina el mercado y cómo se mueve la economía si hablamos de un solo producto, y esto aplica a todo en general. Un cuarto principio nos habla de que generalmente la gente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar. Aquí podemos traer a colación algo que ya se dijo al respecto a las necesidades infundidas, como productos que constantemente tienen mejoras y cada vez son más necesarios en la cotidianidad para las personas, un ejemplo los celulares. Así pues el mercado, para que su circulación sea fluida, constantemente incentiva a la gente de alguna forma para que su producto sea adquirido. Podemos hablar de descuentos, facilidades para su adquisición, publicidad, entre otras cosas, lo que hace que la gente, al ver que de alguna forma pueda adquirirlo y esté dentro de sus recursos, lo aproveche y sea esto una mejora para su vida, lo cual hace que la economía esté dinamizada. Siendo bastante claros con este principio, podemos ver que en el consumo a veces parece una cadena jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Un producto que fue adquirido por personas de recursos amplios llega a un tiempo en que se vuelve obsoleto y lo cambia. Pero este producto, ya que no le sirve a alguien con bastantes recursos, para alguien de clase media es una oportunidad de mejora importante, ya que puede que el precio se ajuste a sus recursos y necesidades. Y finalmente, para alguien con escasos recursos, esto sería una novedad, lo que hace que constantemente los productos se estén renovando, pero van pasando por todos los niveles sociales. Ejemplos de esto pueden ser carros, bienes y servicios, entre otros. El principio que dice que el intercambio genera ganancia es de alguna forma el centro de la idea que la economía es cíclica. Porque si nos vamos a la antigüedad, el consumo de elementos básicos se determinaba por el intercambio. Si se tenía un bien que le sirviera a otra persona y éste tuviera algo que yo necesitase, solo se hacía un trueque. En esencia este concepto se ve en la actualidad, pero con la sofisticación y modernización que conlleva, se sabe que la sociedad constantemente está generando nuevas necesidades y que deben ser suplidas de alguna manera. Allí es donde el mercado se está reinventando para cumplir estas necesidades, pero no se puede quedar en el solo una empresa va a generar todo lo necesario para hacer un producto. ¿A qué se refiere esto? La sociedad busca suplir la necesidad de un producto en específico, pero un sector individual tardaría más en producir todo lo que se demanda. Allí entra el intercambio, porque el sector, por ejemplo, de alimentos, para poder cumplir con lo que desea vender, depende de otros para su producto final sea elaborado. Inicialmente necesita el sector campesino, que produzca el alimento, luego el sector de transporte que lleve los insumos a diferentes fábricas, también que haya un sector que difunda y promocione bien su producto y llegue al consumidor. Con lo cual, este intercambio nos lleva al concepto de especialización, ya que hay muchos sectores que se especializan en un eslabón para poder producir un producto, un bien, ya que si una empresa sola intenta hacer todo lo que conlleva generar y producir un producto, tardaría más y por ende no cubriría la demanda. Los siguientes principios hablan de algo que siempre va de la mano, que es el equilibrio, donde según la volatilidad del mercado y las necesidades de la sociedad, normalmente la economía tiende a la eficiencia, haciendo que los recursos se utilicen eficazmente. Y cuando por cualquier razón estos recursos no están cumpliendo con las necesidades de la sociedad, allí interviene el gobierno para que este equilibrio que se busca de bienestar a la sociedad. Un ejemplo claro sería algo como las farmacéuticas, que tienen un medicamento difícil de conseguir y que otras no lo producen, y que estas, al tener dicha exclusividad, tienden a subir precios, y esto afecta el poder ser adquiridos por el consumidor y afecta obviamente su bienestar. Allí el gobierno regularía e implementaría también recursos para que otras farmacéuticas produzcan dicho medicamento y hay un equilibrio en el mercado.
Finalmente, los demás principios nos hablan del gasto. Inicialmente, que el gasto de uno es el ingreso para otro, y es un concepto muy sencillo de entender en la economía, ya que obviamente para que haya un ingreso para alguien, otro debe gastar, pero aquí entran varios aspectos a tener en cuenta, que muchas veces el gasto total de algunos no coincide con la capacidad productiva de la economía. Más específicamente nos habla de la oferta y la demanda, y de cómo puede ser desbordada, lo que llevaría, dependiendo de la situación, si es poca la demanda, a una recesión, ya que no hay circulación de dinero, y si es bastante la demanda, una posible inflación por la alza que tengan los productos al no poder cubrir a todo el mundo. Y allí es donde tiene que intervenir las políticas públicas, que se asemejan a la mano invisible, y así poder modificar de alguna manera el gasto para estabilizar la economía. Entonces, como pudimos escuchar, la economía es un constante ciclo entre la sociedad y el mercado y su intercambio de consumo y producción. Muchísimas gracias a todos.